Hola, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas quienes asisten al simposio de herramientas genómicas y biotecnológicas para la conservación de recursos acuáticos. Mi nombre es Natalia Lam y en primer lugar quiero agradecer a la organización del Congreso ALAC por permitirme organizar esta actividad, en especial a la doctora Oyarzábal, quien fue la impulsora de la realización de este simposio. También quiero agradecer a nuestros simposiantes o simposistas, quienes aceptaron la invitación a participar en esta actividad sin ningún reparo. Eh, Así que muchas gracias de antemano. Durante este simposio se darán a conocer distintas investigaciones asociadas a la aplicación de herramientas genómicas y biotecnológicas que nos permiten avanzar en la producción sustentable de organismos acuáticos y que esperamos a corto plazo nos permitan avanzar en establecer criterios de conservación y manejo de estos recursos en la región. La modalidad de este simposio será la siguiente. Cada expositor tiene 20 minutos para realizar su presentación y dejaremos un par de minutos para preguntas de respuesta breve. Al final de todas las presentaciones dejaremos tiempo para más preguntas y comentarios finales, si es posible alcanza el tiempo. Bueno, sin más que agregar, comenzamos con la presentación del doctor Canales Aguirre. Cristian es licenciado en Biología Marina y biólogo marino de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, doctor en Sistemática y Biodiversidad de la Universidad de Concepción. Actualmente se desempeña como profesor asociado en el Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos y Ambientes Costeros, IMAR, el Centro IMAR de la Universidad de los Lagos en Puerto Montt. Su línea de investigación se ha centrado en la biología evolutiva, enfocándose en identificar y evaluar los mecanismos evolutivos asociados a la diversidad génica en el tiempo y espacio. En este contexto, Cristian nos presentará expondrá con nosotros la siguiente presentación, que se titula Caracterización de la diversidad genética de Echinops macrovinus mediante herramientas RADSEC para la toma de decisiones de conservación y manejo. Cristian, te dejo el estrado virtual. Muchas gracias, Natalia, por la presentación y muchas gracias por invitarme a participar en este simposio. Creo que es súper importante y relevante cada una de las presentaciones que vamos a estar viendo ahora en este momento. Primero que todo, más allá de agradecer, quisiera contar un poco cuál va a ser la tabla de contenidos de lo que voy a conversar en este momento. Principalmente una muy breve reseña en un contexto de biodiversidad y enfocándolo un poco en el contexto genético, ¿ya? Que es lo que nos convoca. Voy a hablar un poco del área de estudio en el cual he estado trabajando este último tiempo y la especie con la cual está enfocada esta charla de hoy. Así también contaré los objetivos, cuáles son las metodologías que hay detrás, los resultados que obtuve y posteriormente discusiones y conclusiones, así como las futuras direcciones respecto a la información que se levanta desde esta investigación. Dicho esto, veamos si pasa, perfecto. Biodiversidad en un contexto general, recordando, es una contracción de lo que es diversidad biológica, ¿ya? Y todos sabemos que se divide esto en tres niveles, ¿ya? Diversidad genética, diversidad de especies y diversidad ecosistémica. Denme un segundo. Ahí sí. Diversidad ecosistémica. Ahí está. Ok, desde el punto de vista de la diversidad genética, ¿ya? Hay que recordar que es toda la información genética que está dentro de los individuos, ¿ya? De una población, especies o grupos de especies, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque representan la capacidad adaptativa de una población, ¿ya? Obviamente es la habilidad
de que ésta persista a través del tiempo a pesar de cualquier cambio ambiental. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante estudiar la biodiversidad? Y en este caso, la diversidad genética, que es el foco. Por un lado, hay bastantes beneficios. ¿Ya? Hay beneficios biológicos asociados a incremento de productividad en un área determinada, por ejemplo. También nos provee de servicios ecosistémicos, ya sea de suministro, regulación, cultural. Pero la biodiversidad también enfrenta diversas amenazas. Son las que tengo acá. Y principalmente por degradación de hábitat, sobreexplotación, principalmente en especies donde no hay medidas de manejo, por ejemplo, o introducción de especies invasoras, polución, cambio climático, etc. ¿Ya? Es por esto que la biodiversidad es muy necesaria conocerla, estudiarla, para poder tomar medidas, ¿ya? Y que permitan evitar o disminuir esta pérdida, ya comentaba adelante, esta pérdida que eh, provee de bastantes beneficios. Dicho esto, desde un punto de vista desde los genes, ¿ya? La diversidad genética está dada por las variantes que pueden haber, que tienen diferentes individuos. Esto hace posible que las especies puedan adaptarse a un entorno, ¿ya? O a los ecosistemas en los cuales habitan, y por lo tanto una gran diversidad genética, ¿ya? Por ende una gran reserva de genes, influye siempre positivamente en la capacidad de recuperación, ya sea de una población, y obviamente el funcionamiento que puede haber detrás de un ecosistema. Cuando nosotros mermamos la diversidad genética, la disminuimos, ya sea por sobrepesca, por ejemplo, por malas medidas de administración pesquera en algunos casos, eh, destruimos el potencial adaptativo que pueda haber detrás y obviamente esto va a repercutir en una supervivencia a largo plazo. Eso puede verse comprometido. Obviamente, para poder implementar acciones de manejo y conservación desde un punto de vista genético, primero es necesario conocer la diversidad genética que hay a nivel poblacional, obviamente en la especie objetivo. Además, obviamente, identificar el número de poblaciones que puedan haber presentes en un área de estudio determinada. Para esta investigación, específicamente, me voy a enfocar en la Patagonia Norte. La Patagonia Norte es una zona generalmente poco estudiada desde una perspectiva genómica poblacional, ¿ya? Bastante poco estudiada, y menos desde un punto de vista de organismos que tienen importancia económica. Este sector, esta zona de la Patagonia Norte, presenta un paisaje que es bastante dinámico, ¿ya? Es heterogéneo y que puede proveer lugares que alberguen una diversidad genética críptica. Yendo un poquito más en profundidad, la heterogeneidad que hay en la zona de fiordos y canales en la Patagonia Norte, ¿ya? Hay variados estudios que dan cuenta de clines de temperatura, de salinidad, masas de agua que están intercambiando. O sea, hay zonas que están más protegidas, menos protegidas de los avances de las masas de agua oceánica. ¿Okay? Todo este escenario geomorfológico que observamos acá, de gradientes ambientales, físico-química, también hace que sea un escenario bien propicio para poder testear hipótesis o identificar procesos microevolutivos que estén detrás de. Obviamente, esta zona es una zona rica en biodiversidad, ¿ya? Y al menos desde el punto de vista de los peces, que es lo que voy a enfocarme hoy, hay una especie en particular que se llama el Echinopsis maclovinus, que es el robalo, ¿ya? Y que presenta ciertas características biológicas que pueden dar cuenta también de diferencias poblacionales asociadas a la heterogeneidad que tiene el hábitat. Este es nuestro amigo robalo. Eh, en general, así, características generales, es una especie monotípica de la familia Echinopsidae, de los Nototenoidei, ¿ya? Generalmente es un grupo de origen antártico, ¿ya? Y esta es una de las pocas
origen que no tiene una distribución antártica. La zona de la Patagonia Norte que le estaba conversando delante es una fracción de la distribución geográfica que tiene esta especie, que es bastante más amplia, ¿ya? No obstante, hay zonas que son bastante menos heterogéneas, ya sea por el Atlántico como por el Pacífico. Es una especie que habita estuarios a profundidades promedio de 40 metros, es un hermafrodita protándrico también, presenta características biológicas como desoves parciales entre otoño e invierno. Dentro del grupo de los nototénidos se les considera que tiene una alta fecundidad, ¿ya? Considerando comparado con algunas otras especies, y la poca información relacionada con dispersión, al menos basada en características de marcaje y recaptura, dan cuenta de que las hembras tienden a moverse más que los machos. Quisiera resaltar el hermafroditismo protándrico. Esto significa que cambian de sexo principalmente. Cuando son pequeños son machos y posteriormente cambian su sexo a hembras. Ok, conociendo un poco más las características de nuestra especie de estudio, ¿ya? Una pregunta bastante válida es si es que existen diferencias. Bueno, y a este nivel de escala bastante más pequeña, ¿ya? Fiordos y canales de la zona de la Patagonia Norte. Considerando las características biológicas, o al menos desde un punto de vista de la poca vagilidad que hay, principalmente en macho, el hermafroditismo, que hay estudios asociados que especies hermafroditas tienden a tener poblaciones más estructuradas, la principal residencia de machos asociados a las bocas de río, ¿ya? Considerando esas características biológicas, sumado con las características del paisaje, la heterogeneidad del paisaje, estas zonas que son protegidas, expuestas, donde hay gradientes de temperatura y salinidad, nos hacen pensar que pueden haber diferencias poblacionales en este caso, vamos a llamarlo microescala, comparado con la distribución geográfica que tiene la especie. Este no es el primer trabajo en róbalo, han habido otros trabajos, principalmente hay 2 trabajos en genética con róbalo. Nuestro colega Santiago Ceballos del CADIC en Argentina, hace años atrás hizo algunos trabajos, uno enfocado utilizando ADN mitocondrial, donde no mostraba o mostraba una escasa diferencia entre muestras del Pacífico versus el Atlántico, y posteriormente el 2016 utilizando los microsatélites y solamente 5 localidades tratando de capturar la mayor variabilidad a lo largo de la distribución geográfica, encontró una leve diferencia entre lo que estaba en el Atlántico versus lo que estaba en el Pacífico. ¿Ya? Dando cuenta, en todo caso, y de aquí también ocurrió la pregunta de investigación de por qué utilizar el róbalo en una zona tan acotada, principalmente uno de sus resultados era que en la zona de Aysén tendría a haber alguna mezcla, ¿ya? Y este fue uno de los puntos también para poder comenzar a estudiar, bueno, qué está pasando en esta zona particular de la Patagonia Norte, donde hay clines ambientales y tenemos además una geomorfología que provee de ambientes más expuestos y menos expuestos a las características marinas de la zona. Ok, considerando todo eso, el objetivo del trabajo fue, bueno, estimar la diversidad genética por un lado e identificar patrones genómicos neutrales y adaptativos en la especie Legion maclovinus y utilizando marcadores SNP. Para poder obtener estos SNP, la aproximación genética que utilicé fueron los RADSEC, que se traduce como ADN asociado a sitios de restricción, ¿ya? Principalmente
esta técnica, esta metodología es un método bastante simple y elegante, una manera de decirlo, que puede ser usado para submuestrear el genoma al azar utilizando enzimas de restricción. ¿Ya? Las enzimas de restricción cortan sitios específicos, ¿ya?, de ADN, los cuales estos sitios están distribuidos al azar a lo largo del genoma. Ok, si digerimos con estas enzimas de restricción, podemos obtener secuencias asociadas a estos sitios de corte, de manera que los fragmentos que se obtienen se pueden agrupar en función de su similitud para luego identificar variantes, comparar las diferencias de estas variantes, de estos SNP, entre ellos. Y de esa manera, posteriormente podemos identificar diferencias ya sea a nivel individual, individuos dentro de una misma población o incluso individuos de diferentes poblaciones. Específicamente, muestreamos 5 localidades de la Patagonia Norte, con alrededor un N de 25 individuos, donde tomamos muestra del estuario del Reloncaví, el sector de Manaos, relativamente cerca de Ancud, el sector de Chepu, Horno-Pirén y Chaitén. Y aquí tenemos zonas o localidades que están bastante más expuestas y otras que están bastante más protegidas, como el estuario del Reloncaví. Los procedimientos posteriores fueron en simple el muestreo, extracción del ADN genómico, la construcción de estas librerías RAD, como les explicaba adelante, secuenciación, utilizando el programa STAC, identificamos los potenciales SNP y posteriormente utilizamos en programas NR, paquetes de R para poder hacer filtros y poder obtener nuestros resultados y los análisis posteriores. Específicamente, tuvimos filtros de calidad, ¿ya? Separamos, ¿ya?, identificamos loci adaptativo para poder separar dos bases de datos, una que está asociada a datos neutrales, que nos da cuenta principalmente de las relaciones, procesos como flujo genético y deriva genética, y adaptativos, que principalmente están asociados a regiones codificantes del genoma, que nos puede estar dando cuenta principalmente de la información, de cómo la selección natural podría estar actuando en la población. Estimadores de diversidad genética, estimadores de distancia genética, como el FST, y estructura poblacional utilizando aproximaciones de análisis de componentes principales y análisis de clúster. Ok, ¿qué es lo que obtuvimos? Utilizando una de las metodologías para poder identificar los potencialmente adaptativos, ¿ya?, identificamos 11.000 y fracción loci potencialmente neutrales, que corresponden a los círculos en gris, y 332 loci potencialmente adaptativos, que corresponden a los círculos que están en rojo. Este es un plot que da cuenta de la heterocigosidad versus el índice FST. Estas fueron las dos bases de datos que posteriormente se utilizó para poder hacer los diferentes análisis. ¿Qué más obtuvimos? En cuanto a la diversidad genética, pudimos darnos cuenta que en general tienden a ser bastante similares, ¿ya? Si nos fijamos en la heterocigosidad esperada, por ejemplo, esta varía entre 0,31 y 0,32 puntos y algo, ya sea para el set de datos neutrales y para el set de datos adaptativos. Hay una leve diferencia entre desde 0,28 hasta 0,31. Además, uno de los análisis que hicimos fue estimar el tamaño efectivo poblacional por cada una de estas localidades, y nos dimos cuenta que habían localidades como Chepu, que al menos estimó un tamaño efectivo poblacional de menor a 600 individuos, y un Chaitén, que fue el extremo opuesto, que más de 14.000 individuos. Ok, utilizando los datos neutrales, claramente identificamos dos grupos, ¿ya?, claramente enfocados en lo que está en el seno del Reloncaví, ¿ya?, versus el resto. Los valores FST son bastante bajos, pero
son significativos entre ellos, ¿ya? Dejando al historiador Loncaví separado de las demás. Los resultados desde el punto de vista de clúster genéticos dan cuenta y son congruentes con el análisis de componentes principales, donde principalmente hay dos clústeres, aunque hay bastante mezcla entre estas otras diferentes zonas. Por otro lado, los datos adaptativos nos dan cuenta de otra información. Primero corroboran lo que está pasando en la historia del Reloncaví, ¿ya? Lo diferencia. No obstante, da cuenta de un tercer clúster que está asociado a la localidad de Chepo, ¿ya? Idem con los valores de FCT, tienden a ser significativos donde están las zonas que están marcadas en negrita. Reloncaví versus el resto, Chepu versus el resto. Cuando observamos esto en un contexto geográfico, cómo están distribuidos los individuos dentro de estos clústeres, nos damos cuenta que Reloncaví sigue siendo algo diferente desde un punto de vista LOSI adaptativos, Chepu algo diferente, y tenemos todo lo que está en el mar interior de Chiloé que tiende a ser más homogéneo entre sí. Ok, esto en términos de los resultados obtenidos con los diferentes análisis. ¿Qué podemos decir? Primero que todo, que la diversidad genética del robalo en esta zona, que está bastante acotada, es similar, ya sea tanto dentro de la base de datos neutrales como la base de datos adaptativa, aunque la adaptativa tiende a tener un poco más de diferencia por los datos que estaba mostrando. Ya, esto puede estar dado quizás por la pequeña escala que estamos trabajando, o podríamos tener algún tipo de efecto del hermafroditismo. Eso yo creo que son para futuras preguntas que pueden continuar con esta investigación. El patrón de estructuración ya fue uno de los puntos bien interesantes pensando en medidas de conservación y manejo, ¿ya? ¿Cuántas poblaciones hay en esta zona en particular? Una zona donde hay bastantes pescadores, ¿ya? Y es necesario poder generar medidas de manejo. Desde un punto de vista neutral, claramente hay dos grupos. Y este patrón es diferente a lo reportado, ya sea con ADN mitocondrial y ADN microestérite en los trabajos anteriores. Y claramente a menor escala. Esto da cuenta de la resolución que tienen, por un lado, los SNP, o estar muestrando variantes a lo largo de todo el genoma. ¿Ok? Esto tanto para los dos grupos con los loci neutrales como los tres grupos desde un punto de vista adaptativo. Al parecer, en esta zona de Chepu, el área que está influenciado más con un ambiente más marino, al parecer está dando cuenta de una fuerte selección, ¿ya? No necesariamente, no necesariamente que no haya migración, pero sí selección en esta zona en particular. Y por otro lado, los tamaños poblacionales en Chepu, ¿ya? Y alto en Chaitén, puede dar cuenta de la gran variación de éxito reproductivo que hay en las diferentes zonas. Ok, y para ir finalizando, las futuras direcciones, hacia dónde va esto, definitivamente esta información es necesaria para monitorear la diversidad genética en diferentes poblaciones. Esta información claramente debe ser incorporada para medidas de manejo de la especie en esta zona, que a la fecha no hay nada, solamente restricciones de arte de pesca, para poder así conservar este potencial evolutivo. Y si bien encontramos con RADSEC y con SNP, encontramos a nivel de microescala diferencias genómicas poblacionales, definitivamente esto hay que aplicarlo en su extensión completa geográfica, porque es probable que nos llevemos más de una sorpresa y encontremos algunas otras poblaciones. Y por último, dada la heterogeneidad del paisaje que hay, creo que es necesario identificar señales genómicas de adaptación local en esta zona en particular. Muchísimas gracias, creo que ya estoy en los 20 minutos y quisiera agradecer a Fondesit, uno de los proyectos en los cuales estoy trabajando y de donde viene esta información, a la universidad, a Invasal, y muchísimas gracias por todo. Gracias, Natalia. Gracias a ti, Cristian. Muy interesante tu trabajo. No sé si hay preguntas, al parecer no, en el chat. Igual tenemos unos minutitos.
No, me dicen por interno que no tenemos preguntas. No sé si de acá del grupo de Si, simposio. si no hay ninguna pregunta ahora, definitivamente al final del Sí, simposio sí, yo se creo abre que nueva. sí. Ya, No hay ninguna. Muchas gracias nuevamente, Natalia, por la invitación y espero que les haya parecido la presentación que vi. Muchas gracias. gracias a ti. Ya, en realidad, nuestro próximo simposiante es el doctor Cristian Araneda. Cristian es licenciado, biólogo y magíster en ciencias en genética de la Universidad Austral de Chile, doctor en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile. Cristian actualmente es profesor asociado del Departamento de Producción Animal de Ciencias Agronómicas, de la Facultad de Ciencias Agronómicas, y forma parte del Centro de Investigación de Calidad del Alimento Food Quality Research, Unidad de Investigación Interfacultades de la Universidad de Chile. Su investigación se ha centrado en dos áreas principales: la identificación y caracterización de regiones genómicas asociadas a rasgos productivos en especies acuícolas, peces y moluscos, aplicable al mejoramiento genético. Y también, en el último tiempo, estaba trabajando en el desarrollo de herramientas genéticas, genómicas, para apoyar la producción de peces y moluscos, en temas de calidad, autenticidad y sostenibilidad. En el marco de esta línea, Cristian nos hablará del uso de marcadores SNP para identificación genética de especímenes entre especies congenéricas. Cristian. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación. Al parecer no tenemos preguntas todavía, así que Voy a compartir. podemos continuar con el siguiente expositor. Tengo que... ya. Bueno, nuestro siguiente expositor es el doctor Yasui. George es licenciado en Ciencias Animales por la Universidad Federal de Viscosa, no sé si lo dije bien, en Ciencia Animal en la Universidad, y también es magíster en Ciencia Animal de la Universidad Estadual do Norte de Fluminense, magíster en Ciencias de la Vida Marina en la Universidad de Hokkaido, Japón, y doctor en Ciencias de la Vida Marina de la Universidad de Hokkaido, Japón. Actualmente el doctor Yasui es investigador de la Universidad de Sao Paulo, del campus Pirassununga, y sus intereses de investigación son la reproducción de peces, la manipulación de cromosomas, quimerismo de línea germinal, criobiología y mecanismo de determinación del sexo. En este contexto, el doctor Yasui hará una presentación acerca de biotecnologías aplicadas a la acuicultura y la conservación de los peces. Good afternoon to all. My name is George Yasui from University of São Paulo, Brazil. First of all, thank you very much for inviting me for this great event. And today I introduce part of my research with some neotropical species. Well, first off, I'll introduce you that when you work with biotechnology, you work in especially in two research fields. First is production, it means aquaculture, or we work on conservation, genetics. So we cannot escape too much from these both fields. In the case of aquaculture, we have rare phenotypes and several generations of selective breeding. So it's interesting to make a manipulation, genetic manipulation in this field.
In the field of conservation, we all know that several species are endangered, and each species is important for aquatic ecosystem. So we cannot change one species using another one. So in both fields, we'll work hard on fish biotechnology. I will explain first the conservation of endangered species and some of the techniques that we are using. We all know that over the world, we have some endangered species, including sturgeon species, some Brazilian species also, and some European species. So we have to make some works on the conservation genetics. According to IUCN Red List, we have some categories of endangered species. So I prefer to work with this image. It makes easier. But the categories change from species that are not so endangered until the extinct species. So in the case of this group, means endangered species, we have to make a gene banking. And first, what is and how to establish a gene bank? Gene bank is a tool to stock important or rare genotypes, and if it's necessary, it may be used to restore species or population of fish. So it's very important to not only to stock, but it's important to restore in if the species or the strains become endangered. Which is the best and safe kind of gene bank? Well, it's important to combine in vitro and in vivo gene banking. Both are equally important to preserve endangered species. It means it's important to have live individuals, but it's also important to have cryopreserved material. In fish, we have artificial ponds, so you get wild fish and stock it in artificial ponds, and it works as a in vivo gene banking. Okay, and now I will explain the importance of each of them. Well, live fish is very important to develop conservation techniques such as cloning, chimerism, cryopreservation, and reproduction. Reproduction is very important for future restocking program. And in the case of cryopreserved material, cryobanks is important for reconstitution of endangered or even extinct species. One important thing is what must be preserved. So it's important to preserve maternal components, such as mitochondrial DNA, germ plasm, and so on. Paternal components. And in fish, we have to take care, especially in genetic variability and sex ratio. Some of the techniques, when you make reconstitution, it produces only male or only female offspring. So we have to have a special attention on this field. And then, which is the best material for cryopreservation? You can freeze several kinds of material. You can cryopreserve embryos, oocytes, somatic cells, spermatozoa, but it's quite different. Freezing, here in this table, I will compare freezing, if it's difficult or not, reconstitution, if it's difficult or not, and the quality of the fish after reconstitution.
And then I will emphasize only one thing. I will emphasize the good things, okay? The most used material for gene bank is spermatozoa. It's very easy to cryopreserve, but the problem is it's very difficult to make a reconstitution by means of androgenesis. And the quality is very low because they produce, it depends on the fish, it produces only male offspring and decreases the genetic variability. So the best material for gene bank is PGC, primordial germ cell. It's simple to freeze, it's simple to reconstitute, and the quality of after reconstitution is very good. Then I'll talk a little bit about chimeras and surrogate propagation. So surrogate propagation means that one fish can produce gametes from another fish. For example, we can make a carp produce spermatozoa of salmon, or you can make a salmon produce eggs from sturgeon and so on. But why do we want to do it? The application, we have several applications. The first one is control of reproductive cycle. You can use a species with early maturation to produce gametes more earlier. Control of gamete production. You can make small bodied fish to produce gametes from a larger size. Preservation of genetic resource, because we can cryopreserve PGCs and then make transplantation. I will emphasize in the next slide. And then production of marine species using freshwater fish. So it is still not possible, but I believe strongly that it will be possible in the near future. So I'll explain that we have two types of stem germ cells that may produce the germ-like chimera. So we have embryonic stem cells, it means PGCs, and we have adult stem germ cells. Embryonic stem cells is the best way to preserve genetic resource, but it maintains the maternal and paternal material and the sex ratio. The problem is we have to make artificial reproduction, and micromanipulation is also required. So we have another type of germ cells, is adult germ cells. This is interesting because reproduction is not necessary. It's more simple. But the problem is that do not preserve maternal and paternal material and the sex ratio. When you make reconstitution, sometimes you produce only males or only females offspring. So the principle of surrogate propagation is one fish produce another fish. It can be done using primordial germ cells. The primordial germ cells is here in the embryo, and the PGC will develop into oocytes and spermatozoa in adult fish, okay? So you can make a transplantation from one fish into another. Here in the example, I am using a donor species, for example, an endangered fish. And the host species is a common aquaculture species that we know how to breed it easily. And then the next step is to make reproduction of both donor and host species. And then when you have the blastocyst stage of donor and host embryo, you start transplantation using a micropipette. And then you collect
blastomere from the donor, and then make transplantation into the host embryo. The host embryo will then develop into adult. When you have the adult fish, you can collect the spermatozoa and oocyte. The interesting thing is that when you make artificial fertilization, we have donor gametes and donor offspring. It means that one fish produced another fish. Here we have one example of transplantation. We are doing it now in these both species. We're using marble catfish and spotted catfish. The marble catfish is an endangered species. Reproduction is really difficult. Our group was the first one to breed it, but it's really hard. Management is difficult. It does not adapt into ponds. It presents large size and it's carnivore. It's difficult to feed. And as a host species, we have the spotted catfish. This is a very gentle one. It's a common species. Reproduction is very simple. Management is also, you can stock it into aquariums. It's a small body species and it's omnivore. So you can feed this fish with a common carp pellet or another pellet, fish pellet. Is very simple. And we are doing also cryopreservation of the PGC of the marble catfish. The interesting thing is that if you have the cryopreserved PGC, you can make thawing and make transplantation into the spotted catfish. The spotted catfish will then produce eggs and spermatozoa from the marble catfish, from the donor. And then if you make fertilization, marble catfish will appear, and then you can make reconstitution. Here in this video, I will show you how to make the transplantation. Here is the cells of the marble catfish, the green one. And this is the embryo of the spotted catfish. And then I will make transplantation. So we can transplant the cells into the host. Okay, this embryo will develop, and when become adult, the spotted catfish will produce gametes from the marble catfish. This is the embryo after transplantation. You can see here green cells. We use a special technique to visualize the donor cells. Here, the donor cells inside the host, the green ones. I will show you also other types of transplantation. The other one is sandwich chimeras. So we can cut both embryos, and then we can make transplantation of the parts of the blastomere. So we can make a germline chimera. But the best method is to work only with the PGCs, just like this case that you can make a live fish produce this kind of image. It's a live fish with the PGCs. You can see here in this region the PGCs, and then you can collect and make transplantation only the PGCs. Using this technique, you can also collect a single PGC and then collect and make transplantation. So one by one. And in fish, you can make transplantation of a single cell because the cell will then migrate and proliferate. So in fish, we have this kind of advantage. You may also make transplantation from one larva into another one.
So it's possible, just like Professor Takeuchi did. And then you make transplantation from a hatchet fry into another. Here, this is the yellow-tailed tetra. So we did we inject the artificial mRNA, and then the embryo expressed green fluorescent protein just inside the PGCs. Here, the live embryo and the PGCs. Here in the spotted catfish, you can see green spots, green dots. The problem of the PGC is we have several problems. So micro manipulation system, because generally the fish breathe in this kind of water, flowing water. And in aquaculture, we use incubation that try to do the same kind of movement. But in micro manipulation system, we have Petri dish, and most of the embryo does not adapt into Petri dish. They die. So this is the part of our problems. Another problem is that micro manipulation is necessary to remove the eggshell. It means remove the chorion. It's necessary to collect and transplant cells. The problem is when you digest the chorion using enzymes, you have to evaluate several kinds of solution or media in order to maintain the denuded embryo. And then it's hard work. Another problem is that the host species will produce gametes from the donor, but it will produce his own gametes, the endogenous gametes. So, but we don't want to eat. So in order to avoid such kind of problem, we can use sterile host. So we are using now a triploid fish, just like they do with watermelon or banana, seedless fruits. So we are doing the same with fish to make transplantation. Another problem is timing for transplantation, because donor and host species must be in the same time, the same stage to make transplantation. And it's really hard to synchronize. So when you analyze the incubation time, just like a salmon or a Brazilian fish, in salmon, you have almost 1 month of incubation. So you have more time to make transplantation. In Brazilian fish, we have only few minutes to make transplantation, and it's really hard because the embryo of Brazilian fish, they hatch in only 12 hours. So it's really fast. So I'll talk a little bit about adult stem germ cells. It means oogonia and spermatogonial cells. Here I will show the adult and adult transplantation. Donor is adult and host is adult, okay? So first you have gonad fragments and you make isolation of germ cells using a Perkel gradient. And then you separate and make transplantation into another adult. This adult will then produce spermatozoa and oocytes of the donor. After you make fertilization, you have donor offspring. This is the image of a transplantation that is made in the papilla area. Now I will show adult and cells from adult, but transplanted into larvae. It's very similar. So first you make isolation, and then you make transplantation into a host larvae. This larva will develop into adult, and the adult will produce spermatozoa and eggs from the donor, just like the other case. Okay, I'm finishing. Problems associated with adult germ cells.
First, the loss of maternal components, just like mitochondrial DNA, germplasm, alteration of sex ratio, cell culture and separation is required, so it's a little bit time consuming. And now the final question. Which kind of transplantation is the best? First, adult or embryonic stem cells, and transplantation into embryos or adult? We do not have the right answer, but both are good, but you have to analyze this image. If you have time, if you have lots of fish, it's better to work with embryonic stem cells. But if you do not have time or you have few fish, it's better to work with adult germ cells, okay? So I'd like to acknowledge all of you to be here with me, and especially the organizing committee to invite me for this presentation. And I invite you all to the Laboratory of Fish Biotechnology here in Brazil. I hope you may come and check some of our results. Thank you very much for all. Muchas gracias, George. Thank you very much. Interesante lo que estás haciendo. No sé si hay preguntas, me parece que no. El comentario nomás de las presentaciones interesantes, el tópico que estamos viendo. Yo tengo una pregunta, George. Okay. ¿Hay mejores hospedadores, huéspedes que otras? ¿Hay especies que son mejores que otras? Sí. Entonces, en este caso, trabajamos assim com espécies mais parecidas. Por exemplo, você tem um catfish como donador, não sei se é essa. Então, utilizamos um outro catfish como para receber as células. Então, a chance de lograr é melhor. Então, agora estamos utilizando peces assim mais similares. Sim, assim é. Perdão, em espanhol é malo, mas... No worry. Se entiende muy bien. Gracias. Okay. No sé, parece que no hay preguntas. Muchas gracias. Entonces continuamos con nuestra última expositora, la doctora Lafarga. Fabiola es licenciada en Oceanografía y máster en Oceanografía Costera de la Universidad Autónoma de Baja California. Es doctora en Acuicultura de la Universidad de Chile y actualmente ella se desempeña como investigadora en CICESE, en Ensenada, México, y es miembro del consorcio OMICAS. Actualmente estudia la variabilidad y estructura genética de poblaciones naturales y de cultivo de organismos acuáticos con importancia socioeconómica para establecer programas de crianza selectiva y mejoramiento genético. La presentación que hará Fabiola se titula La genética como herramienta para la pesquería, cultivo y repoblamiento del recurso abulón en México. Fabiola, todo tuyo. Muchas gracias, Fabiola, por tu presentación. Hay harto trabajo y varios años invertidos ahí en lo que está haciendo. Felicitaciones. Y bueno, hay felicitaciones también a todos los simposiantes por sus trabajos. Lamentablemente, esto de la virtualidad impide el aplauso, que siempre es súper bueno y refrescante, así que un aplauso para ustedes. Y tenemos, sí, para todos, y tenemos una pregunta para todos los expositores. Tengo que buscarla porque no la encuentro. Se me perdió, acá está. La pregunta es la siguiente, dice, ¿cómo podemos encontrar
el equilibrio entre la utilización e implementación de las herramientas genéticas, genómicas, biotecnológicas para la acuicultura, dado la cantidad de años que toma llevar a cabo estos programas, y la urgente necesidad de aumentar la producción para sostener la demanda de recursos y el poder mantener el equilibrio ecológico en las comunidades. No sé si alguien quiere partir con la respuesta. Fabiola, ¿estás muteada, Fabiola? Disculpa, algo le pasó a mi audio. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio entre la utilización e implementación de las herramientas genéticas, genómicas, biotecnológicas para la acuicultura, dado la cantidad de años que toma llevar a cabo los programas y la urgente necesidad de aumentar la producción para sostener la demanda de los recursos y el poder mantener el equilibrio ecológico en las comunidades? Esa es la pregunta. Cristian, partes tú. ¿Cuál Cristian? ¿El Cristian Canales? Estaba pensando, considerando, gracias por la pregunta, considerando, tiene razón, quien preguntó, toma tiempo, ¿ya? Yo creo que una de las claves para disminuir al menos esa brecha temporal, y ya lo mostraron los diferentes colegas en sus respectivas presentaciones, para disminuir los tiempos desde mi punto de vista es la colaboración, ¿ya? De manera de que colaborando podamos disminuir al máximo quizás el tiempo y poder quizás alcanzar este equilibrio o al menos alcanzar información que sea utilizada a corto tiempo. Creo que por ahí puede ir por ahí va mi respuesta. En realidad, colaboración es súper clave. Ya mostró Fabiola, George, Cristian, todo lo que está detrás, toda la gente que está detrás para poder ir avanzando. No sé si algún colega puede complementar esto. Gracias, Natalia. Cristian Araneda o Fabiola, no sé. Pues, si me permiten. Sí, Fabiola, dale. Pues sí, por ejemplo, en el caso del abulón chino, es un programa de recuperación de la especie porque está en peligro de extinción en California, no en México, aunque le encontramos muy esporádicamente, ¿verdad? Todos estos programas tienen 20 años para producir la progenie y hacer los repoblamientos. Sin embargo, se ha ido trabajando de forma paralela en la cuestión, en generar las herramientas genéticas, ¿verdad? Tanto reproducción como las herramientas genéticas para conocer estos recursos y maximizar pues la variabilidad genética de la semilla que se está trasplantando. Hay muchos aspectos ahí que se pueden acortar en tiempo utilizando marcadores heterólogos, etc., etc., ¿no? Pero sí, básicamente es la colaboración, el financiamiento, lo que puede llegar a limitar el avance de los proyectos, los tiempos de respuesta, etcétera. En ese caso, pues hay mucho apoyo de la NOAA, que es la que conduce el programa de recuperación, y estamos colaborando con ellos, ¿no? Pero desarrollar herramientas genéticas y biotecnológicas, llegar a la parte de biotecnología y mejoramiento genético, pues depende mucho también del financiamiento que se tenga. Yo quería decir que a veces la brecha también cada vez es más, bueno, justamente por las colaboraciones, como lo mencionaba Cristian y Fabiola. Ustedes vieron que hay una gran colaboración que tenemos entre Chile y México, digamos, en estos temas. Aparte de eso y de tener acceso a financiamiento, para mí la principal brecha es que, y que desequilibra esto, es que los desarrollos que se van haciendo en la academia finalmente no llegan a los tomadores de decisión en el tiempo adecuado. Entonces, nos sacamos mucho con estar mostrando, por ejemplo, que hay distintas poblaciones biológicas de róbalo si no se van a tomar medidas de administración pesquera adecuadas para proteger la integridad genética de esos stocks. Lo mismo pasa con los abulones, con los mejillones. Entonces, ahí hay una brecha bien importante
y es un tema que uno tiene que acercarse a los tomadores de decisiones. Incluso hay medidas administrativas que se pueden tomar, pero yo creo que hay que ir mucho más arriba y al poder legislativo propiamente tal en algunos casos para que se tomen ciertas normativas para proteger los recursos. Pero la brecha más fuerte es ahí, porque a veces las herramientas están, se han desarrollado, pero quedan justamente en alguna video de alguna conferencia, en un paper, y no llega a las personas que tienen que usar esa evidencia científica nueva, digamos, para tomar las decisiones de protección de los recursos. Por supuesto, hay una urgencia, siempre hay una urgencia. Cada vez hay más urgencia porque hay una demanda mayor por alimentos. El mar es finito, los sistemas agrícolas son finitos, pero yo creo que a nivel del avance de la tecnología avanza también bastante rápido. Es cara, no hay otra forma que colaborar, pero para mí la principal brecha es llegar a los tomadores de decisiones. Gracias, Cristian. George, ¿algo que comentar acerca de la pregunta? Ok. Yo pienso que necesitamos assim trabalhar mais juntos, não? Não solamente os laboratórios, mas também os governos, assim, para que tenhamos assim suporte financeiro e de investigação assim mais forte, não? Então, eu creio que há espécies que são de interesse de muitos países. Isso deveria se quedar assim mais unido, os investigadores e também os governos, não? Nas redes de investigação. Então, algo mais forte para que possamos desenvolver as técnicas que estamos assim acostumbrados a fazer, para que tenha também assim uso assim mais prático, né? Mais prático das tecnologias. Y el acceso también. Perdão, eu não hablo espanhol, eu estou é intento. No, se te entiende muy bien. Gracias por el esfuerzo, George. Nosotros entendemos el portugués, algo. Fabiola. De hecho, retomando lo que dijo George, recordé ahorita el ejemplo de Corea, que es muy interesante porque hay una política acuícola donde los institutos de investigación resuelven los problemas de los productores y tienen un financiamiento a largo plazo y donde su prioridad no es producir papers, sino resolver problemas, generar las semillas. Hay uno específico para Bulón, que ve todas estas partes que decíamos, la criopreservación, lo genético, y claro, está la industria muy pegada con esta investigación. Y el gobierno financiándola por periodos largos de tiempo para... En Corea, el ejemplo de 100 toneladas pasó a producir 10,000 toneladas en unos años, gracias a todo esto. Y hay otro instituto para puras algas, que es el alimento para los abulones y además se produce de alimento porque es parte de su dieta, ¿no? Entonces, este tipo de ejemplos como el de Corea y que suceden en otros lugares, pues no se da en los países de Latinoamérica, por lo menos no en México aún, pero porque cada cambio de gobierno hay un cambio de idea, hay un cambio del jefe que está enfrente y no hay continuidad en todos estos aspectos. Entonces eso podría disminuir que hubiera una política nacional dirigida a la acuicultura, ¿no? En el caso de México. Cristian, ¿tienes algo que agregar, parece? Sí, no, súper bien lo que dice Fabiola, ¿sabes? La diferencia entre los esfuerzos individuales de académicos o científicos en algunas instituciones tratando de levantar proyectos para poder proveer de nueva información versus tener un paraguas de Estado, de algún tipo de política donde haya un financiamiento a largo plazo, ¿ya? Donde puedas estar desarrollando y avanzando y disminuyendo la brecha principalmente, ¿ya? Y si no hay un cambio desde las políticas, es bastante difícil. Siempre van a seguir siendo
medio estoicos cada uno tratando de levantar un proyecto para poder ir avanzando de a poquitito, y si puede salir muy bien, sacaste publicaciones, entrenaste gente, pero tienes que volver a postular, ¿ya? A la competencia de nuevo para ver si puedes continuar con ello. Entonces, al final es como ir saltando de a poquitito, y claramente eso, por eso toma tiempo, al menos lo que vivimos acá. Gracias. Sí, nos queda poquito tiempo, nos quedan 3 minutitos. Cristian, está... Algo más, justamente lo que dijo Cristian también, que en el fondo finalmente la competencia que se hace porque finalmente estos proyectos, muchos de ellos compiten en ciencia básica y necesitan una hipótesis científica y una novedad científica. Y detrás de la producción de alimentos muchas veces no hay una hipótesis novedosa y los esfuerzos quedan truncados porque no hay una continuidad. Y eso pasa por eso uno siempre está agregando nuevas metodologías, nuevas cosas, pero a veces no es tan necesario hacer algo tan nuevo para resolver un problema que va a proveer mayor cantidad de alimentos y va a tener un impacto finalmente en los ecosistemas, y no seguir una política tan extractivista que tienen la mayoría de los estados y promover la acuicultura. Entonces muchas veces uno queda un poco fuera del margen de obtener fondos para continuidad porque necesita estar siempre incorporando nuevas herramientas para que esto sea científicamente novedoso para los evaluadores, digamos. Así que también ahí hay un tema importante a considerar en las políticas públicas. Y es muy importante lo que dijo George. Yo creo que hay estados que tienen intereses, por ejemplo, en el caso creo que México también está asociado, la Comisión Permanente, por ejemplo, del Pacífico Sur, que involucra a Chile, Perú, Ecuador, creo que Panamá también está incorporado. Ahí hay programas de investigación regionales, y pueden haber otro tipo de iniciativas que están sobre un recurso, los recursos, sobre todo los marinos, estos especies altamente migratorias, pertenecen a los mares, digamos, pasan por los países y las políticas no pueden ser focalizadas en un solo país porque en el fondo no va a traer ningún efecto. Si un solo país tiene algún tipo de medida de manejo pesquero y el del lado donde el recurso también circula no la tiene, no tiene ningún sentido implementarla. Hay trabajo ahí para los ministerios de Relaciones Exteriores también. Bueno, son distintos focos donde, claro, nosotros desde el laboratorio ahí tenemos algo que decir, y juntarnos. La idea de un poco para ir cerrando, porque ya no nos quedan, creo que un minuto, la idea de esta actividad era establecer redes y empezar a conocernos entre nosotros y, como dijeron por ahí, trabajar en conjunto. Así que muchas gracias, parece que ya estamos justo en el tiempo, así que gracias a quienes asistieron y gracias a ustedes también por sus presentaciones. Chao, que estén bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Adiós. Ya.